restaurándonos los unos a los otros. Amén. Interesante esto. Abran su Biblia de una vez en Gálatas 6:2 y en Romanos 15:1. Como nos están ayudando con el apoyo ahí en la proyección, los hermanos nuevos, los amigos que están ya conectados, todos los que puedan, por favor, abran su Biblia. Y vamos a leer en Gálatas 6:2. Oigan como dice ese hermoso versículo: sobrellevad los unos, sigan leyendo. ¿Y qué más? Ahora leámoslo todos. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. Amén. Vamos a Romanos ahora. Gloria al nombre del Señor. El otro texto que está por allí, que es complementario con este que acabamos de leer. Creo que es Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos ¿qué? Las flaquezas de ¿quiénes? Y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Cuántos aquí con toda sinceridad se consideran fuertes en la fe? Dígalo. Entonces, amén. Amén. Vamos a orar a Dios y vamos a entrar en este tema que seguramente no alcanzamos a terminar hoy, pero que sí nos va a ayudar a restaurar a otros. La restauración, aunque sea colectiva, empieza por la vida individual. Y cada uno de la iglesia debe sentirse fuerte para tenderle la mano al otro y levantarlo. De eso se trata la lección de hoy. ¿Quieren orar conmigo? Allá se reactivó la cámara, ¿verdad? Amén. ¿Sí? Amén. Que Dios nos ayude. Si no se averió, eso es una intervención divina, porque el golpe no fue para menos. Alabado sea el nombre del Señor. Oramos a nuestro Dios. Bendito Padre nuestro, queremos agradecerte esta mañana hermosa, este sol esplendoroso, este día tan especial, Señor. Gracias por este momento y oportunidad de adorarte, de bendecirte como ya lo hemos hecho. Y te bendigo por este pueblo que ha acudido hoy a tu casa. Gracias, Señor, por la campaña de restauración que nos sirvió de base para continuar nuestro proceso, Señor, de bendición aquí en esta iglesia, en esta ciudad. Gracias por las visitas de hoy, por los hermanos miembros activos de esta iglesia, por los que serán bautizados en el fin de año, por toda esta gran labor que has puesto sobre nuestros hombros. Señor, ayúdanos a cumplirla, como dice tu palabra. Así haremos la ley tuya, Señor. En tus manos está este tiempo, está mi vida, está este pueblo y todos los que virtual y presencialmente seremos edificados en esta mañana. Amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor. Tomen su lugar, tengan la bondad. Gloria al Señor. Y me escuchan un tiempito para, bueno, aquí ya sigue creciendo la conexión. Ya tenemos allí 150 en una plataforma y 85 en la otra. Que Dios nos siga bendiciendo y ayudando mucho. Amén. Vamos a entrar en este tema para que ustedes y yo aprendamos a ayudar a otros. La vida cristiana útil, escúcheme acá, no es la que yo vivo de una forma egoísta. Es la que yo pongo por práctica para ayudar a otros. Eso enriquece la vida espiritual cuando uno se siente útil. Amén. Sentirse útil es una experiencia muy bonita, muy agradable. Dicen amén. Máxime en las manos del Señor. Dios nos salvó de el pecado, pero nos trajo a otro estilo de vida. Y esa es el servicio al Señor. Hoy vamos entonces a ver cómo restaurar. El objetivo, leanlo todo, ¿cuál es? Aprender a los que caen en alguna falta. ¿Creen ustedes que hay hermanos que caen en faltas? No en una, hay algunos que se vuelven repetitivos. Y su vida tristemente es cíclica, de levantamiento y caída, caída y levantamiento, que no debiera ser así. Es ahí donde interviene el otro, la otra, y ayuda a estabilizar. Amén. Entonces el objetivo, y Gálatas 6:1 lo dice. Miren cómo dice ese texto, gloria al Señor. Hermanos, ya hay una coma. Hermanos, y ustedes lo son, ¿verdad? Pero hermanos, si alguno fuere sorprendido, no es que la confiesa, es que lo sorprenden. Porque hay algunos que tienen la humildad y confiesan su falta. Dios los bendiga. Hay otros que son sorprendidos.
Sorprendido es que no la confesó, pero cayó con las manos en la masa. Amén. Como aquel creyente que estábamos en una iglesia en Los Llanos por allá y estoy yo atrás, hasta hacía muchísimo calor, y cuando el pastor empieza a orar para arrancar la predicación, uno se sale, va rapidito y le entrega una carta a una jovencita, y ella abre la Biblia y la mete entre la carta, mete la carta entre la Biblia. Era un enamorado que le mandaba, y yo le dije al pastor, porque no era pastor allí, le dije: esa niña hizo esto y lo otro. Vino la esposa del pastor, le dijo: hermana, no vamos a leer la carta, pero usted la tiene ahí, ¿cierto? Y es que en mi Biblia. Le dije: hermana, no haga eso. No hace falta utilizar un culto ni la oración para intercambiar sentimientos, afectos. Para eso hay otros espacios. Amén. Estas anécdotas que les cuento las he visto. Esa fue sorprendida en la falta. Y por supuesto, la amonestamos. ¿Sabe que hace poco se casó esa hermana? Ya tiene como 50 años, en una iglesia aquí en Bucaramanga, de las nuestras. Le sirvió la amonestación. Alabamos al Señor. Si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros, hermanos, ¿que sois qué? Miren el versículo, la palabra que hemos usado estos días. ¿Cuál es? Restauradle, ¿cómo? Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La restauración es muy útil para el que restaura y para el restaurado. A quien restaura le permite autoanalizarse. Lo que yo voy a corregir en el hermano es porque yo tengo la autoridad moral para corregirlo, porque si lo voy a molestar por una falta que yo mismo he cometido, carezco de autoridad. Entonces mire que restaurar es una bendición porque uno se autoexamina, se considera a sí mismo. Digan amén. Amén. Hermano, bregar con una iglesia es tan bonito porque uno aprende tanto, ¿verdad? Y nosotros, ustedes y yo, venimos de un mundo de pecado y hay una cantidad de circunstancias que se le adhieren a uno. Cuando uno viene a Cristo, empieza el proceso de restauración y ahí juega un papel importantísimo la iglesia donde uno se reúna. Avancemos entonces, gloria al nombre del Señor. Ahí tenemos ya la motivación, que es aprender a restaurar a los que caen en alguna falta. Este proceso no es tan fácil, porque hay quienes por ir a restaurar destruyen. Amén. Alabado sea el Señor. Allá en Norte de Santander hay un pastor que es hijo de espiritual de los varios que Dios me dio. Ese muchacho lo llevaron a un bazar recién convertido, tenía unos 2 mesecitos, y toda la familia inconversa en el sur de Bolívar, que es una finca grande por allá, y había un bazar en la vereda y se lo llevaron, porque le dijeron: ¿usted que se va a quedar aquí solo? No, que yo ya no tomo cerveza ni aguardiente. No, allá también dan Coca-Cola y tal. Y empezaron a mezclarle Coca-Cola con refajo y le fueron metiendo más cerveza y cerveza. Lo cierto es que se despertó en él esos deseos que se albergan en el cerebro. No se le olvide que uno tiene que batallar con eso. ¿Cuántos son sinceros y lo admiten? Lo cierto es que como a las 3 de la mañana nuestro hermano estaba con el viaje completo, como dicen en el campo por allí, adorado sea el Señor. Este hombre se levantó del bazar borracho como pudo, se fue hacia una finca cercana que había de un hermano que lo había evangelizado y empezó a llorar afuera de la casa. Los perros le salieron y el hermano escuchó: ese es el llanto de fulano. Tomó la linterna, se levantó y allí estaba el hombre llorando, y lo primero que le dijo es: ¿será que Dios me perdona? La esposa se levantó. ¿Sabe qué le dijo la hermana? Ella es de Huaca, Santander, de esas campesinas ordinarias, de esas. Le dijo: eso déjelo, que se torció las patas. Amén. Él le dijo: no, hay que ayudarlo. Lo llevó a casa, le acomodó una hamaca por allí y el otro no paraba de llorar. Agarró bastantes limones, le hizo un jugo, buscó por allá de ese bicarbonato que no falta en la finca y le hizo una jarrada de jugo de limón con bicarbonato para que le bajara ligero el alcohol. Y por ahí como a las 7 de la mañana el hombre llorando abrazó al otro y le dijo: siento que Dios me perdonó, hermano, por favor. Y se fue al próximo culto y confesó su pecado. Hoy es un pastor. Si no hubiera sido por el hermano, no restauran al otro, porque la otra ya lo daba por perdido. Y hay casos que se dan casi por perdidos. Nunca lo de hermano. Dios algo hará.
Hoy avanzaremos a aprender en esto. Vamos a la lección. Gloria al Señor. Este es el objetivo. Y miren la introducción. La iglesia tiene la responsabilidad, la iglesia somos todos, de procurar la restauración de los miembros que fracasan y quieren levantarse, porque hay los que no quieren. Amén. Hoy veremos cómo lograrlo. ¿Cuánto les interesa el tema? Allá también los hermanos que están conectados, ayudemos a otros. Esa alegría que uno siente. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Cuando uno ayuda a otros, sea bendito el nombre de Jesús. Amén. Yo he tenido ese gozo, esa alegría, bendito sea el Señor, y la quiero compartir con ustedes. Avancemos entonces para entrar en la lección. Hay los dos tipos de cristianos que hay en la iglesia. En toda congregación, pequeña o grande, hay estos dos tipos de cristianos. Veamos a ver, según 1 de Corintios 2:15 y Gálatas 6:1, y ahí hay otro. En cambio está este. Démosle un poquito al 14, un poquito atrás, y me colocan en el versículo 14 que aquí aparece un grupo de cristianos que deben, oiga bien, ser los que predominan en toda iglesia. Estos, pero el hombre natural, aquí hay uno, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él, ¿qué pasa? Y no las puede entender porque se han de discernir. El hombre natural, el que está en su estado totalmente, amén, sin luz, sin gracia divina, ese es el hombre natural. En el versículo 15 habla ya de otro que está dentro de la iglesia. En cambio ¿cuál es? ¿El qué? El espiritual no es el que se la pasa hablando en lenguas y danzando. Es la persona que tiene una relación permanente con Dios. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, por una razón, porque su conducta no demanda juicio sobre él. Cuando uno vive rectamente, usted no le teme al juicio. Que usted va por la calle y hay por ahí una patrulla de alférez que llamamos aquí, que los documentos aquí están, porque usted no anda mal de papeles. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Que están con un computador por allí, con una tablet verificando documentos. Como usted no debe nada, presenta su cédula, siga. Pero si la llega a deber, ahí viene el juicio. Amén. Veamos más. Gloria al Señor. Entonces tenemos el espiritual y según Gálatas 6:1 está ese otro. Vamos a verlo otra vez porque ese texto lo vimos. Ese que es sorprendido en alguna falta. Este se llama el cristiano carnal. ¿Sabe cómo lo llama Judas? Los sensuales que no tienen el espíritu. Sensual no es sexual, no es pervertido. Es el que vive de los sentidos. El que todo lo evalúa de acuerdo a lo que ve y a lo que oye. Lo que hizo aquella pareja. Uno era espiritual y restauró al otro, pero su esposa no era tan espiritual. Por eso lo dio por perdido. Amén. Hay hombres y mujeres que viven con cónyuge que no son espirituales. Por eso es que uno será tomado, dos estarán en una cama, uno será tomado y otro dejado. El espiritual levantado, pero el otro quedado. Amén. Porque es que esto no es por osmosis. La vida espiritual no es porque tenga familia cristiana. Son experiencias personales e individuales. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ver quién es otro. Adorado sea el Señor. Vamos a Corintios. Primera de Corintios 3 del 1 al 4. Aquí están otros. Noten el hombre natural, el espiritual. Y en Corintios 3:1 hay otro grupito. El natural está allá afuera. Dentro de la iglesia está el espiritual y aquí hay otros. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a qué? Como a niños en Cristo. Está el creyente carnal. Y repito, carnal aquí no es un pervertido. No. Carnal, aunque también se le pudiera aplicar, carnal es una persona que vive y actúa en la carne, en sus sentidos naturales. Dios nos guarde. Cuando uno tiene la revelación de Dios, uno juzga todo según ve. Alabanzas al Señor. Y eso preocupa. ¿Saben? Estaba estos días hablando con el pastor Pablo, nuestro supervisor, que han querido hacer unos traslados de pastores, porque nosotros esto no es un papado para uno morirse de viejo en una iglesia. Amén. Uno donde vayan. Y él me dice, pastor Henao, yo lo asesoro con frecuencia por experiencia que Dios me ha dado, pero qué difícil es hoy ubicar pastores. Cómo miran primero dónde van a ir y comparan lo que tienen con lo que van a recibir.
y si llega a ser inferior en términos económicos especialmente, no aceptan un traslado. Ahí no obra el Espíritu, está obrando como dicen en México, la mera carne. Alabado sea el Señor. Sí, porque están viendo lo que hay para disfrutar y no lo que hay para hacer. Que uno siempre debe llegar a un lugar. Le digo a alguno que fuere llamado aquí. A propósito, viene esta semana hermano Oscar Medina, está en MeToo. Y eso no se los he publicado aquí porque él es nuevo en esta iglesia. Pero cuando venga hay que ponerlo aquí porque que nos testifique. Se fue a MeToo con el pastor Eduard. Amén. Esposo de una santanderiana, Marta Medrano. ¿Ahora han oído hablar, cierto? Esa morena es de, amén, de hueso colorado, dicen en Costa Rica. Y estaban por allá en las... Yo voy a ir y le dije, vaya, allá es donde hay que mandar algunos. Amén, porque hay unos que les gusta las ciudades que es tan bonito estar en un ambiente, ¿cierto? Adecuado y dormir en hotel 5 estrellas y todo, pero allá hay que llevar hamaca y toldillo y repelente porque los mosquitos abundan. Yo he estado por allá. Qué bueno que esos que serán llamados evalúen esto. Gloria al Señor. Vamos a seguir hablando de este versículo 2 y 3, por favor. Miren ustedes que está gente de la iglesia. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces. Y oigan esta frase final. ¿Cómo es? Uy, qué triste, hermano. Que uno tenga que estar en una niñez perpetua. A puro chupito, ¿de cierto? En esta obra se enseña la palabra así un poquito clara. Y eso nos forma. Dicen amén. Esto es bueno. Sigue diciendo el apóstol: os di a beber leche y no vino porque aún no erais capaces. En el momento de doctrinarlo no eran capaces, ni sois capaces todavía. Uy, hubiera dicho, pero ya superaron esa etapa, ya se hicieron adultos. Qué bueno, ¿verdad? Amén. Cuando hay que tratar a uno con esa niñez perpetua es preocupante. Sigamos más el versículo 3. Miren ustedes lo que le dice el apóstol. Porque aún sois, ese aún es todavía. Miren que están en la iglesia. Está escribiendo a los corintios, gente de iglesia. ¿Cómo así cristianos carnales? ¿Sí? Esos dos son los que hay dentro. El natural está afuera. Adentro está el espiritual y este otro. ¿Cómo es que lo llamamos? El carnal. Pues habiendo entre vosotros, mire la característica de un creyente carnal. Practica estos antivalores. ¿Cuál es el primero? Celos. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Escúchelo y pregunta si ustedes practican eso. Amén. ¿Me van a decir que son espirituales? Si el espiritual no vive en celos, ni en contiendas, ni en disensiones. Ay, ese amencito de ustedes tan escaso. Sí, le está diciendo, esa característica me muestra, dice Pablo, que ustedes no son tan espirituales. Una iglesia espiritual se conoce porque no tiene eso adentro. En toda iglesia se puede dar. Ustedes se encuentran en la iglesia primitiva peleando las viudas judías contra las griegas. Eso fue lo que produjo la primera reunión de iglesia a alto nivel en Jerusalén. ¿Por qué peleaban? No era por doctrina. ¿Ustedes recuerdan por qué? Por una comidita que les daban. Porque las cocineras eran judías y entonces conocían las griegas que eran gentiles. Y entonces le daban más grande carne y porción más mayor a las, amén, porque esa es paisana mía. Es del pueblo donde yo nací. O es familiar, etcétera. En cambio esta otra es una griega aquí que viene aquí de mantenida y empiezan a usar términos, hermano, y que se creó una situación al interior de la iglesia. Sí, vinieron los apóstoles, convocaron a la gente decía, pastor, hermano Pedro, hermano Bernabé, es mejor que ustedes se encarguen de la cocina. Lea el pasaje capítulo 6 de Hechos y verá, no aquí, y verá que eso fue lo que sugirieron. Ahí no dice, pero del pasaje se deduce. Cuando usted lea un pasaje bíblico, no solamente lea el contenido, lea lo que está detrás. Jurídico, yo no soy abogado, pero dicen el espíritu de la letra o la hermenéutica de la ley. Amén. Tan bonito que es oír a los abogados que no solo enseñan, interpretan la ley. Las leyes se interpretan y la Biblia se interpreta. Y uno ve atrás de eso, por eso es que el apóstol Pedro les dice, no está bien que nosotros dejemos la predicación de la palabra para servir a la mesa. ¿Por qué les dice eso? Porque ellos le sugirieron. Como ustedes tienen más autoridad, dígaselo usted, pastor. Es que si yo se lo digo, usted no la conoce, hermano.
Eso me lo han dicho, amén. Pastor, entonces hacen operación carambola. Yo le cuento para que la tire ojalá desde el púlpito. Y cuando uno hace alusión a eso, aleluya, habla Jehová, decía alguien por allá una vez. No, esas prácticas son de niños en Cristo. Uno debe recibir la porción que le toque y engullirla, digerirla. Alabado sea el Señor. Amén. Siendo que hay esas disensiones y contiendas, no sois carnales y andáis como hombres. Mire que esa iglesia primitiva, por ser nueva, no tenía pastores en su etapa inicial, porque no lo sabía, porque los pastores salen de los mismos bancos de la iglesia. Todos los pastores que hemos estado, estuvimos, estaremos en un altar, antes fuimos creyentes de banca. Es la ley. ¿Cómo vamos a traer una persona de afuera y pararla aquí? Amén. Por eso ve que los primeros diáconos no los eligieron los apóstoles. Amén. Ni los líderes, los eligió el pueblo. Buscad entre vosotros. ¿Sabe qué les dieron? Las pautas. Varones de buen testimonio, temerosos de Dios, llenos del Espíritu. Con esas pautas ustedes eligen y buscaron a esos diáconos. Y los trajeron a los apóstoles, les oraron, lo que demuestra ya madurez en la iglesia primitiva. Una iglesia que va creciendo sabe evaluar el liderazgo que hay dentro. Aquí debemos volver a eso. En el nombre de Jesús. Amén. A su nombre, gloria. Veamos, ay Padre, porque mire, ahí está. ¿Andáis como hombres? Es la pregunta. Miren la causa que había más. Versículo 4. Estos corintios, uy hermano. Miren que lo que había dentro de la iglesia corintia. Porque diciendo uno, yo ciertamente soy de quién. Y el otro, amén, no soy carnales. Porque esa iglesia la visitaban diversos predicadores. Pablo era quien es que lo conocemos, pero Apolos era otra cosa. Yo a Apolos me le sentaría a oírlo. Y yo no sé a cuál de los dos escoger. Si me tocara, amén, decir que en aquel culto va a predicar apóstol Pablo, yo iría. Pero si va a predicar Apolos, también iría. Porque de ese hombre dice la Biblia que era elocuente, poderoso en las escrituras, de espíritu fervoroso. Ay, Padre. Eso es como dicen por ahí, para alquilar balcón. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Entonces tenía adeptos en esa iglesia. Lo apreciaban. Y el apóstol los ubica a los hermanos carnales. Porque el espiritual acepta la palabra por quien venga. Por eso es que en esta obra no se le da la opción a una iglesia de escoger qué pastor se le envía. Porque entonces se formaría eso. Una como cierta, ¿cierto? Amén. Como cierta rivalidad. Una hermana de Bogotá, de una de las iglesias de Bogotá, me llamó un día y me dijo: pastor, nosotros no elegimos al pastor fulano como pastor, ustedes nos lo trajeron. Entonces habla, porque él no es de Bogotá y se siente incómodo en Bogotá y nos está tirando sátiras. Que es que Bogotá, yo noto que está incómodo. Así que yo le dije: mire, reúnanlo y díganselo. Alabado el nombre del Señor. Pero lo llamé y lo previne. Le dije: hermano, usted está en Bogotá, vuélvase un rolo más. Yo le dije: yo aquí en Santander, yo amén, a veces hablo como santanderiano. Alabado el nombre del Señor. Y como lo que aquí comen y me siento cómodo. Porque si uno empieza con ese choque cultural, entonces, amén. Lo único que no como es pichón, porque eso sí contiene sangre. Pero de ahí para abajo, adorado el nombre del Señor. Guarapo tampoco tomo, ese que hay en el campo. Hay algunas comiditas santanderianas que hay que, amén, pero hay otras que hay que engullirlas. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces esas rivalidades muestran lo que había en la iglesia corintia. Estamos hablando, hermanos, de ese tipo de creyentes que hay en la iglesia. ¿Qué hacer con ellos? Avancemos en la lección, por favor. Gloria al nombre de Dios. Ahí están los dos, el espiritual y el carnal. Ustedes lo pueden ubicar allí. ¿Cuáles son los más propensos a caer de esos dos? El carnal. Ese es, el creyente espiritual se sabe cuidar. Dicen amén. Nos cuidamos. Usted no necesita, si usted es un esposo, que su esposa lo monitoree por el celular con GPS, porque ahora existe eso. Amén. Y a través de un computador le siguen todas las curvas que dé. Alabado el nombre del Señor. Sí. Hay hasta agencias de espionaje secretas para seguir por cámaras. ¡Qué desgracia!
Que la mujer tenga que pagar a un impío para allá para estar vigilando el marido. O que el marido tenga que ponerle cámaras ocultas a la mujer y micrófonos por allá. Y esos son desesperados y con ellos a ver quién llegó. Uy, eso es mucho ser, amén, como decimos aquí nosotros, ¿cierto? De malas, Dios nos guarde. El maduro, el espiritual no necesita. Entonces son los carnales. Escriba los pecados que puede llegar a cometer uno llamado hermano. Que miren el calificativo. Amén. Hago un paréntesis para pasar urgente un anuncio. Se necesita el conductor del taxi SXO 692. Es urgente. Está en el parqueadero. Hay que removerlo cuando antes. El conductor, por favor, vaya y remueve el taxi 692. Amén. Cierro ese anuncio. Gloria al nombre del Señor. Miren ustedes, hermanos, esquiva los pecados. Escúchenlos. Que puede, no debe, pero que a veces cometen los cristianos carnales. Miren 1 Corintios 5:11. Miren cómo lo llama aquí. Aquí ya no lo llama carnal, sino un llamado hermano. Él dice que es hermano. Véalo. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose ¿cómo? O hermana, ¿cierto? Llamándose. Él dice que es hermano y está en la iglesia. ¿Sí o no está? ¿Es de la iglesia o no es de la iglesia? Es de la iglesia. Llamándose hermano fuere, ay padre, fornicario, ¿qué más? Sigan, avaro, idólatra, maldiciente, o borracho, o ladrón. 5 conductas pecaminosas que comete uno que llamándose hermano. Guárdanos Dios. Amén. Mire, hermano, oiga, amigos nuevos, que usted cree que el 100% de la iglesia son santos. Cuando uno llega nuevo a una iglesia y uno ve todo el pueblo que alaba y que levanta la mano, uno cree que el 100% de esas personas que no le faltan sino las alitas para volar y la aureola, hay dentro, y una iglesia que va creciendo puede fácilmente ser infiltrada por uno llamándose hermano o llamándose hermana. Hemos tenido que bregar con pecados dentro, que lo veremos cómo bregar con el pecado dentro de la iglesia. Fornicación, avaricia, idolatría, maledicencia, borrachera y hurto o robo. ¿Cómo así? Por ejemplo, un creyente que saca prestado a uno para ella, aprovecha de la humildad y después se cambia de iglesia y no paga, ese es un ladrón. Otro que vive por allá que porque vive en el campo y no tiene con qué tomar cerveza cara, pero toma borracho y por la tarde tiene las orejas calientes, hermano, y está rojo. Ese es un borracho y viene al culto a veces. Está el otro que pierde el control, hermano, y se le olvida que es cristiano y suelta, que los hay. Que no estén aquí es una bendición. Tenga cuidado, airaos pero no pequéis. No pierda el control tan fácil. Si lo cierran por ahí, usted conduce y una moto, un carro, téngale paciencia. No se iguale, porque usted puede fomentar una riña y de pronto viene la maledicencia. Un pastor le dijo a un conductor frente al templo, lo cerró y le dijo: es que no ve mula. Le dijo el conductor inconverso al pastor, y el pastor no pensó, sacó la cabeza por la ventanilla y le dijo: mula tu papá. Amén. El portero corrió: uy, pastor, no se iguale con él porque yo era muy grosero, ¿sí? Pero con esa reacción ya había pelea casada. El hombre se metió, se arrodilló por allá a orar. Yo estuve ese día en culto, en esa iglesia. Al final del culto oré por él, le dijo: hermano, perdóneme, yo no sé si ustedes oyeron, sí, que el portero dijo: sí, pastor, yo lo escuché, le quedó muy mal. Amén. Porque ese señor, ese vecino, uy, no, antes no se le bajó, pastor, le dijo, con cruceta y gato. Adorado sea el Señor. Oramos por él y aprendió la lección. Hay veces que uno pierde temporalmente los estribos. Cuando eso suceda, cuente hasta 10 antes de explotar. Porque ahí tenemos, y voy desde para atrás, hay el otro que es idólatra. Amén, que no se ha podido soltar todavía de las ánimas benditas del purgatorio. Como aquel nuevo convertido que en la casa estaban haciendo un trabajo y de pronto algo le pasó y en vez de decir sangre de Cristo, poder de Dios, dijo: uy, divino rostro. Amén. El divino rostro es un ídolo católico
y todavía lo tenía en la mente. Alabado sea el Señor. Mi esposo se ríe y lo corregimos y gracias a Dios ya no hay divino rostro. Avaro, que también los hay. Avaricia es un deseo de tener. Amén. Y está el peor, es más visible. ¿Cuál? La fornicación. Miren ustedes, estos pecados los puede, no los debe, pero hay personas en las iglesias que los han cometido. Amén. Entonces vamos a avanzar a ver cómo bregar con ellos. Alabanzas al nombre del Señor. Ahí está esa lista. Avancemos en la lección a ver hasta dónde podemos alcanzar hoy, porque aquí tengo un reloj ya de frente, pero está buena la hora. Amén, gloria al Señor. La restauración, oiga, ahí no es quítele en esa N y colóquele es. Es tarea de los cristianos, ¿qué? ¿Cómo uno ayudar a un borracho si uno mismo lo es? Eso hace que no estemos de acuerdo con aquellos que creen que para ganarse a los jóvenes hay que jugar un partido de fútbol con ellos. Yo discrepo con base en la Biblia que eso no es así. Porque eso equivaldría a decir que yo debo entrar a una cantina a tomar con los borrachos para ganarlos para Cristo. No hay tal. No es vistiendo como ellos, hablando como ellos, actuando como ellos, como yo, amén, los gano. El ejemplo lo citaba. Porque el deporte, y eso, mejor dicho, esta mañana prendí un poquito el radio y eso estaban felices porque las colombianas, aquellas por ahí que les fue bien y ganaron. Y no voy a preguntar cuántos vieron el partido porque algunos de pronto se madrugaron a verlo. Pero coyodito, sienta como un pringuecito. Pero tranquilos, no les voy a decir que levanten la mano. Ese deporte es muy pasional. Y hermano, y hay gente que no puede pasar 8 días sin jugarse en un partido. Y por las redes sociales cuadran partidos y se van. Recién llegué a Cañaveral, me invitaron una sola vez, yo les dije no, y les dije ¿por qué? Porque en una cancha yo soy un jugador más. Yo no soy el pastor ni el hermano Henao. Amén. Y en un momento dado me pueden dar un garrazo, así se llama en fútbol, ¿cierto? Y por más que yo sea reverendo, amén, me va a doler. Porque que yo soy de carnita y huesitos, como decía aquel expresidente. Y en un momento dado soy tentado a reaccionar igual. En todo deporte hay la revancha. Y en un momento dado puede entrar hasta hay gente que se han agredido en plena cancha. Entonces yo por eso no juego el fútbol. Amén, punto. Alabado sea el Señor. ¿Para qué? Para uno conservar la autoridad que demanda esto. Alabanzas al nombre del Señor. Mire usted, hermano, hay 2 maneras de hacerlo. Vamos a ver cómo tratar con el pecado de otro. Esa es la lección. Amén. Sí, cómo tratar con el pecado ajeno. Dejen un poquito atrás, yo quiero que veamos esa parte, creo que lo estoy comentando hasta ahora. Amén, aquí está. ¿Cómo bregar? Exactamente, ahora sí viene el punto 2, es el que estábamos ahí proyectando. Colóquenos por favor. Gloria a Dios. El punto 2, vamos a cómo tratar con el pecado de otros cristianos. ¿Cómo hacer para restaurarlo? Gloria al nombre del Señor. Hay 2 maneras de hacerlo. Según 1 Corintios 4:21, veamos a ver cuál es la forma correcta y cuál no. 1 Corintios 4:21, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor? ¿Cuáles 2 métodos se emplean aquí? La vara, y la vara usted sabe qué significa, ¿cierto? Amén. Porque hay unos que no tienen sino mera vara, incluso en el pastorado. Yo conozco pastores, andan de Dan hasta Berseba buscando iglesia, porque es que tiene un carácter, un temperamento. Les he contado de aquel que tuve que corregirlo. Yo estaba arrodillado, llegué a dar la Santa Cena y estoy orando cuando lo oigo que los exhorta: abran esa boca, vacas de Basán, perros soñolientos, peguen un ladrido aunque sea, dromedarias del desierto. Todos esos términos están en la Biblia, pero sacados de contexto insultan e irrespetan, porque las hermanas no son vacas de Basán, ni los hermanos son perros soñolientos. Eso está en un sentido figurado allá. Yo me incorporé y dije: un momentico, hermano, que están como muertos, cara de 38 largo montado. Yo le dije: así no es la cosa, hermano. El pobre pueblo humilladito ahí, ese no usaba sino vara. El hermano Ortiz nos aconsejaba: cuando vaya a usar vara,
por lo menos un teleaceitico para que resbale. Pues hay una que esa vara seca. Santo. Hay otra, escojan ustedes, le dice Pablo. Ustedes están actuando de una manera incorrecta. Esa iglesia Corinta sí dio guerra, hermano. Porque hay iglesias que son acabapastores. Como haber pastores, acaba iglesias. Uno acababa donde quiera y cuando terminaba y se le iba el último, levantaba las manos y decía: Señor, gracias porque he acabado la obra que me diste que hiciera. Alabado sea el Señor. Fuera de contexto, Dios nos mandó a edificar. Entonces hay esas dos maneras, o con amor y espíritu de mansedumbre. Hay esas dos maneras, la vara o el amor. El apóstol Pablo los usó los dos, más el último. Usted encuentra que a los Gálatas se les corrigió fuerte, les dijo carnales, necios e insensatos. A los corintios también. Pero hubo otras iglesias como la de Tesalónica o la de Colosas o la de Filipos que fueron elogiadas. De acuerdo a la conducta de una iglesia, uno, amén, elogia o corrige. Este servidor que me ha pasado no solo está en la séptima, espero que sea la última, pero me la he pasado por el ministerio bregando con iglesia, y aquella mujer me acompañaba hace ya 35 años casi. Ella recuerda que llegamos a un culto una mañana allá en Bogotá. Yo era presbítero en la zona 1 y ella me acompaña como siempre, y entonces, hermano, el hijo del pastor con 2 añitos y medio por ahí, por el pasillo, en un triciclo, esos destartalados viejos, hermano, en pleno pasillo, y la mamá y el papá también que están mirando el niño. Yo le indiqué a ella, fue y le dijo a la pastora: hermana, recoja el niño. No, no se puede, ¿quién se lo aguanta? Oigan eso. Entonces esta, hablando de una forma amorosa de mi esposa, fue y bajó el niño y bajó la cicla, y cuando lo bajó de ahí, fue y tiró el triciclo al solar, y eso provocó molestia. Después yo lo llamé a la oficina y le dijo: ¿por qué hacen eso? Hermano, es que el niño, cuidado con eso. Yo le dije: eso habla de indisciplina. El niño debe ser enseñado a respetar el templo. Una iglesia refleja la doctrina que tiene. Por eso hoy hace 8 días, y ahora que cito esto, allá al pie de ese apagador que ustedes ven allá, esa cajita, allá al frente, había 3 hermanos. Lo que pasa es que ya esta gafa me toca cambiarla, y me le hubiera puesto zoom, amén, para ver quiénes eran. Mientras el pastor Soto a esta hora estaba aquí enseñando, allá vi 3 que estaban charlando animadamente. Gracias al Señor, Él no se fijó bien, pero yo sí me fijo, que sea con gafas, pero yo observo la reacción del pueblo. Predicadores que me oyen allá, usted no predica a ojos cerrados ni mirando por allá. Hay que mirar cómo reacciona el pueblo que nos está escuchando. Espero nunca saber quiénes fueron, porque si no, tengo el deber pastoral de amonestarles. Si uno no va a un culto, entonces ¿a qué va? Yo no vengo aquí a hacer un negocio con ustedes, para eso hay después tiempo. Que es que el hermano me va a vender el carro, amén. Entonces cuando salga el culto, allá está el parcadero, y allá se coman una papa o 10, las que sean, y negocien ese carro o esa moto. Pero fuera del culto, amén. El culto es para la gloria del Señor. A su nombre, gloria. Que a usted, alguno de los jóvenes, le gusta tal muchacha, no es en el culto, es allá. Bríndele allá, amén, y pídale hamburguesa, porque hay unos que son generosos, hermano, hasta más amplios que la avenida 15 esta. Eso todo tiene su tiempo, hermanos. Amén. Entonces, esas dos maneras, ¿cuál es la recomendada bíblicamente para usar y corregir a otro? El amor y la mansedumbre. Amén. Avancemos. Gloria al nombre del Señor. Entonces, esas dos maneras, ahí está. La reacción drástica también da resultados. Sepan que hay personas que son tan testarudos y tan repetitivos, alabado el nombre del Señor, que a veces hay que corregirlos con alguna dureza. Segunda de Corintios 2:5 hasta el 10 habla de un método que usó el apóstol Pablo para corregir con drasticidad en algunos casos. Vamos allí. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Hay miembros en la iglesia que le causan a uno tristeza, y no solo como pastor, sino amén, tan doloroso que es que le diga: pastor, es que con la hermana fulana, Dios, el diablo me tentó, y qué tal. Yo he visto gente llorando, hermano, pidiendo perdón.
Oíamos en Arauca una vez, y Dalí lo recuerda, el templo estaba lleno de arena porque estaba en proyecto de construcción y eso era una laguna. Y oíamos unos gritos allá. No, no, no. Y yo, pero ¿quién le está atacando a esta hermana? Una voz femenina. No, 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 no. Yo no lo digo. Y, pero ¿quién la está obligando? Observé y de pronto yo le hago señas a ella que vaya, y era una mujer que el Espíritu de Dios la redarguía, que tenía que confesar su pecado con un colaborador de la iglesia. Sí. No, no, no. Y ella oía la voz que decía: te quiero perdonar, pero tienes que confesar tu maldad. Salió desde ahí, no, y era a irse, no, 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 pero ¿qué le pasa? En fin, la acercaron unas hermanas ahí, y a gritos esa mujer empezó a llorar y a confesar su condición. ¿Saben que ya está vieja y está restaurada? Vieja en años, alabado sea el Señor, porque pasamos con sabiduría a eso. Escuchen esto, iglesia, y esto no es para tolerar el pecado, pero hay conductas que por su gravedad no deben ser publicadas por el micrófono. Amén. Parar un fornicario y una fornicaria aquí, a ver, ¿a dónde fue que fueron? ¿Cuántas veces? Un pastor lo hizo. Sinvergüenzas, impíos, carnales, fornicarios. A ver, cuenten, confiesen. Eso afecta. En vez de restaurar, hunde a la persona. Por eso es que el apóstol dice: ustedes me han causado males, pero no a mí sino a otros. Sigamos, miren cómo se procedió en este caso. Pero versículo 6, por favor. Dice: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. O sea, no le caigamos al caído caerle. Le basta a esa persona la represión por muchos. Muchos de la iglesia se dieron cuenta y dele, para luego pararlo al frente y exponerlo ante todos. No. El apóstol dice lo siguiente, sigamos. A esa persona, versículo 7. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle. ¿Y qué más? Para que no sea consumido de demasiada tristeza. Es que la tristeza consume, hermanos. Amén. ¿Sabe que esta lección la he preparado pensando en mi experiencia? Yo fui consumido de tristeza. Que a mí me digan desde un púlpito: momia, mosca muerta, dormido, amén, que no sirvo ni para taco de escopeta. Términos bastante peyorativos, amén. Pero eso me llevaba delante del Señor, no a revelarme, sino: Dios mío, amén, si alguna vez yo llego a ser pastor, nunca haré eso. Y nunca lo he hecho, alabado el nombre del Señor, ni lo haré. Porque uno tiene que entender que la tristeza al cristiano que se quiere restaurar lo embarga. Hay gente que no puede parar de eso. Y Dalí recordará otra vez la cito a ella, porque ya han pasado episodios. En Bosa, Carlos Albán, un joven allí llorando, hermano, porque el Espíritu de Dios lo redarguyó. Y decía con su mano levantada: ¿por qué no me mató un carro? ¿Por qué no me partió un rayo? ¿Por qué, Señor, me hubiera muerto antes de pecar? Era un joven de la iglesia. Dios lo ayudó. ¿Saben que hoy es pastor? Amén. Es pastor, porque es que, hermano, hay gente que uno los subestima, pero Dios los ve adentro. Si hubiera sido un carnal, oiga bien, el que corrige a Pedro, Pedro no sería el apóstol porque Pedro sí que se fue lejos y maldijo: y no lo conozco y tal, pero luego se restauró por la gracia divina. Aquí seguimos, mire más, vean esto. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, para con ese que cayó. Versículo 9, por favor, gloria a Dios. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Está juzgando un caso a la distancia y escribe Pablo las notas y les dice eso. Versículo 10, alabado sea el Señor. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Mire, por eso es que el apóstol Pablo, cuando se fue a despedir de los cristianos en Éfeso, se le echaban al cuello y lloraban. Era un hombre con un equilibrio emocional que al que te tocaba corregirlo, corregía, hermano. Por eso peleó verbalmente con Bernabé. Bernabé era el tío de Juan Marcos, y Juan Marcos se acobardó en el primer viaje y Pablo le puso el chulo: usted no sirve. Y Bernabé le dijo: sí, no va conmigo. No, si llevemos, no, punto. Que yo quiero que llevarlo, bueno, llévelo usted, se va por otro camino, pero yo no llevo cobardes como él, me voy con Silas. Y se dividieron, eso dice Hechos capítulo 13.
Ese era el perfil de este hombre. Pero aquí él oye que aquel pecador está consumido de tristeza. Por favor, perdónenlo. Yo también me uno a ustedes y lo perdonamos. Llámenlo al frente y díganle que yo lo perdono, que cuando vaya lo quiero ver en el culto, alabando, bendiciendo al Señor. Amén. Mire cómo manejaban casos difíciles. Que toda congregación, y aquí hablo a creyentes que llevan años en una iglesia, en esta o en otras, Dios los bendiga. Pero uno aprende a ayudar a otros. Ese es el objetivo de la lección de hoy. Déjenme consultarla ahora, estoy en buen tiempo para que avancemos. Volvamos a la lección, por favor, allá en cabina. Estamos tratando con el pecado de otros. Amén, de otros miembros de la iglesia. Cuando el infractor no acepta la ayuda, oiga la recomendación bíblica, que también la hay. También la hay, amén. Ese infractor, ese cristiano no se corrige. Amén. ¿Qué hay que hacer con él según Primera de Corintios 11, 5, 11? Ya lo vimos, pero vamos a repetirlo. Porque en el caso de reincidencia o de persistencia en el pecado, más os escribí que no os juntéis. ¿Qué es lo que manda la Biblia aquí? No juntarse, o sea, no tener comunión con él. Amén. ¿Qué comunión puedo yo tener con una persona que transgrede la norma bíblica, las normas de la obra? Yo no puedo. Mire, yo me he encontrado con pastores divisores en los aeropuertos por ahí. Dios lo bendiga, pastor, ¿cómo está? Punto. Porque ya no tenemos tema que compartir. Así es sencillo. No es que los odie, y yo siento que ellos tampoco a mí, pero no tenemos tema. ¿Cómo hablar del ministerio de la iglesia si ya no hay esa, amén, esa armonía? Alabado sea el Señor, amén. Alabe a Dios, por favor. Con el tal ni aún comáis. Mire que a veces hasta un almuerzo que uno comparta en un momento dado con una persona que está apartada puede ser, amén, contraproducente, porque el otro cree que está bien así. Hay que hacerle sentir que no armonizamos con su conducta, pero que no lo odiamos. Entonces no os juntéis, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis. ¿De quién? De todo hermano que ande como y no según la enseñanza que recibáis de nosotros. O sea, no se puede tener cercanía espiritual con una persona que anda, ¿cómo es que califica allí? Desordenadamente, que hay los que andan así. Amén. Cuidado, hermano, no ande en esa condición. Si ustedes, por ejemplo, jóvenes, tienen un noviazgo que sea serio, que sea bíblico, ético, para no andar desordenadamente. Una vez me encontré en las calles, aquí uno joven iba con una muchacha de la mano y cuando me ve de frente la suelta, hizo casi que le hubiera podido desaparecer. Pero ella no me conocía y cuando yo lo saludo, dice, pastor, todo pálido, le presento a mi prima, amén. Yo no sabía que usted tenía una prima, amén. Y la otra se quedó mirando como que dice, ¿y usted qué le pasa? ¿Cuál prima? Él se estaba andando desordenadamente. Mi hermano, hoy la cultura general es andar así desordenadamente. Hay muchos hombres en la vida impía y jóvenes allá andan desordenadamente. En la iglesia no se anda así. Amén. Digan amén por aquí ustedes. Si uno viene a Cristo, nueva criatura es, anda con orden. Amén. Escuchen, jóvenes. Miren la bendición del hermano Jason, que ya está casado allá en Australia. Qué bonito así a la luz de todos. Que digan, pastor, me quiero casar con la hermana. Y la hermana dice, yo oré, pastor, y siento guianza de Dios. Y que uno le diga a usted, hermano, esta pareja tiene planes matrimoniales. Vamos a orar que Dios los guarde, los ayude. Amén. Y eso no es una patente de corso para luego salir e irse para Cartagena y para, amén, Punta Cana. Que hay algunos que van antes a luna de miel antes de casarse. Esa no es una licencia. En la iglesia se respetan las normas. ¿Cuáles son la ética, la dignidad, el respeto? Alabanzas al nombre del Señor. Es bueno que les diga esto a la juventud, a vuestros hijos. Y lo he dicho en las conferencias juveniles. Si un noviazgo cruza la línea y pasa el irrespeto, pasa la línea roja y se dan caricias, besos, cercanía física, si ese noviazgo termina en un altar, queda desconfianza en ellos. Porque ella puede pensar, si cruzó más allá de lo normal conmigo, ¿qué garantiza que después de casado no haga igual? Santo, si no, no se eche la señal de la cruz, hermana. Pero es que es verdad. Amén. Y él también puede pensar,
si esta mujer fue tan fácil, si nunca opuso ninguna resistencia, si no trazó ninguna línea, ¿qué garantiza que de pronto por ahí un vendedor ambulante, por ahí uno arreglando ya a presión y ventiladores, no le haga una oferta pecaminosa? Qué triste es tener esa desconfianza. Y en el evento de que no se termine en un altar y el noviazgo se rompa por el camino, esa persona se va a llevar mucha información suya. La pregunta es, ¿qué hará con esa información como acto de venganza? Que las usan a veces. A los poquitos días el enamorado de otra, entonces esta, para sacarse la espina, empieza a publicar fotos y chat y eso. Y él también. En la vida cristiana no se debe dar eso. Alabado el Señor. Mire ese caso, recién está la ex nuera del presidente Petro. Ahí ayer ya los detuvieron y están porque ella usó información del celular, porque tuvieron a eso, casados y luego ahora enemigos. Qué vergüenza que eso no se dé en una iglesia, en el nombre de Jesús. Entonces hay que andar no hay que andar desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Avancemos a ver qué más hay que hacer con esa persona. Segunda Tesalonicenses 3:6 nos da otra fórmula para manejar a un infractor que no quiere corregirse. Si se corrige y endereza su camino, bienvenido. Pero os ordenamos, hermanos. Oiga, es una orden en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo importante, la autoridad que se invoca para dar esta norma, que os apartéis otra vez, que os apartéis de todo hermano. ¿No? Este es casi parecido. Este es, sí, el que estamos viendo. Creo que es el mismo versículo. Amén. Vamos a otro. Bendito sea el Señor. Avancemos allí. Ese es segunda de Tesalonicenses, ya lo vimos, ¿cierto? Amén. La restauración es tarea de los cristianos espirituales. Vamos a ese punto. Amén, ya el reloj me indica que va avanzando. Vamos a desmenuzarlo. Los carnales no pueden ayudar a otros. Aquí lo hemos visto. Acuérdense de la analogía que Jesús usó en Lucas capítulo 6, cuando dice de la siguiente manera. Coloquen el texto. Gloria al Señor. Y decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Esto no es solamente físico, esto es espiritual también. Un ciego no puede guiar a otro. ¿Con qué autoridad lo hace? Si van los dos ciegos, mire, Jesús dijo, los dos caen en el hoyo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Versículo siguiente, gloria al Señor. Y el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Amén. Uno tiene autoridad para corregir a otro cuando la conducta entre dentro de un cauce bíblico. Usted puede aconsejar a un hogar en crisis cuando el suyo está en bendición. Amén. Es decir, como dijo Gedeón, miradme a mí y haced como hago yo. Alabado el nombre del Señor, ¿sí? Debe ser así. Entonces, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Debe haber una perfección que es relativa. La perfección aquí en la tierra no es absoluta. Vamos en pro de ella. Amén. Y yo sé que Dios la alcanzaremos con la ayuda del Señor. Veamos otros textos que está acompañando esta idea. ¿Por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano? Esta comparación es bastante extrema. ¿Y no echáis de ver la viga que está en tu propio ojo? Están los que vimos una vez, el amonestado y el amonestador. En este caso es el que necesita ser restaurado y el que quiere restaurarlo. El que quiere restaurar a otro tiene el deber de autoexaminarse y no sea que tenga una viga atravesada. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. Mire, una vez en mi tuba UPES, allá donde está el hermano Oscar Medina, estábamos en una confraternidad y una noche vino una camioneta del ejército y traían, oigan bien, a un soldado endemoniado. Fueron y lo llevaron donde un misionero que hay allá, americano, ya está bien abuelo, y él dijo, nosotros no bregamos con esto, los del movimiento sí. Y arrancaron, eran como las 10 de la noche. Y llegó la camioneta a pedir ayuda espiritual. Ahí se bajaron los soldados, mire pastor, y lo traían amarrado al endemoniado. Se puso a jugar tabla ouija por allá y a otras prácticas por allá en la selva, en las comunidades indígenas, y lo poseyeron demonios. Les tocó evacuarlo en helicóptero, lo trajeron y el médico dijo, esto no es un problema físico, es un problema como espiritual. Y como hay tanto evangelio allá y conocen nuestra iglesia, nos lo trajeron a esa hora.
Yo ya estaba para irme al hotel, hermano, con esa humedad que es allá. Cuando oigo eso, aquí tocó seguir en la batalla. Lo bajaron de allí, hermano, y eso fue entrando al templo y se endemonió. Lo trajimos hasta el altar y empezamos a orar y se mete uno que venía con ellos. Era un cabo del ejército. En el nombre de Jesús, y de pronto con la boca abajo así, le dijo: no me ponga las manos encima, sinvergüenza adúltero. Y lo llamó por nombre. Nosotros seguimos la batalla. Yo no sabía quiénes eran, pero no sabía que era ese porque habían varios teniéndolo, y el pastor Edward y su esposa y yo orando, clamando, tremendo. Esa noche Dios tuvo misericordia y liberó ligero a ese hombre. Pero en la mañana, cuando yo llego allí, porque el hotelito es cerquita, ya no hay hoteles 5 estrellas, ni hay Hilton, ni nada. Ya lo que hay es malocas de palma y uno gaina una hamaca, y ahí es donde uno duerme. Pero le cobran por la maloca esa por el techo. Alabado sea el Señor. Llego yo y allí estaba ese muchacho. Estaba de camuflado, pero no estaba con arma ni nada. Había madrugado a pedir ayuda. Tenía los ojos inflamados. Y le dice el pastor Eduardo: mira, ya llegó el pastor. Y me dijo: pastor, es que yo no he dormido nada. ¿Por qué? Y le dije: ¿qué pasa? Dijo: yo soy esa persona que el diablo avergonzó anoche. Y se paró y se fue. El hombre pues arrancó, hermano, no quiso seguir más ahí. Y le digo: ¿qué fue lo que le dijo? Dijo que adúltero. Le dije: el problema no es que se lo haya dicho, el problema es si es verdad o no. Movió la cabeza con lágrimas y dijo: sí. Y yo soy de una iglesia en Melgar, Tolima. Yo soy baterista de un grupo de alabanza. Oigan eso. ¿Y eso es verdad? Dijo: sí, pastor. Yo en los patrullajes a veces demoro hasta 2 o 3 meses fuera de casa y el diablo me ha tentado varias veces, hermano. Le dije: pues pídale perdón al Señor, porque usted vino a reprender a un endemoniado y mire cómo lo avergonzó públicamente. Oramos por él, no volvió a saber, porque después ellos los vienen moviendo, los militares así, pero espero que haya aprendido la lección. Le dije: sea fiel al Señor, vaya donde vaya, batalle contra los impulsos de su naturaleza y sea fiel, porque miren los hijos de Sebas. Yo leí eso, los 7 aquellos hijos de un exorcista que está por allá en Hechos. Se le va, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Usaron la fórmula, pero no tenían la autoridad. Una fórmula por sí no es suficiente. Amén. Tiene que haber el respaldo de la autoridad, que eso es lo exigente en la obra del Señor. Por eso, jóvenes, ustedes que cantan y ayudan y que predican, no es la opción, es la obligación. Amén. Si a alguien le falta al Señor, no tiene ninguna autoridad para subirse en un altar. Por eso fue que los hijos de Seba, el demonio habló por ellos. Y le dijeron a los que habló por el demoniado, fue: ¿vosotros quién sois? Y los hirió. Eso es caso. Yo tengo un viejo cassette que ya no se usan. Y lástima, no pasé esa grabación a un CD para tener una memoria. De un hombre en Pereira, un cura que fue a exorcizar a una muchacha que estaba endemoniada y la tenían encerrada en una finca. El papá le había hecho reja de acero. Y él oyó por radio que estaban predicando por allá y qué tal. Y entonces ese hombre trajo un cura. El cura había estudiado exorcismo en Roma y él dice que él estudió cómo echar fuera demonios. Y cuando él llegó, le abrieron el candado que era grueso y le dijeron: esa es la muchacha. Y ella estaba en el piso con el cabello desordenado muy largo porque tenía años en esa posesión. Ese hombre, oigan bien, lo escuché yo en Valencia, Venezuela, predicando una campaña después de convertido a Cristo, en la iglesia del Retorno de Cristo, allá en Venezuela, hace unos casi 40 años. Y entonces él entra con el vasito de agua bendita, el frasquito, y ella estaba en un rincón y empezó a tirarle agua bendita. En el nombre de las ánimas benditas del purgatorio, te exorcizo y qué tal. Y de pronto se fue incorporando lentamente la endemoniada. Y dice que se fue levantando del piso, venciendo la gravedad. Eso lo llaman en brujería levitación, a levitar. Y se fue levantando como a 1,20 del piso y luego se fue estirando en el espacio como un avión abriendo así sus alas. Y él dice: qué cosa tan espantosa yo no había visto. Allá de ese rincón, y se va andando por el espacio, volando lentamente así, se le fue viniendo al cura. Y dice: cuando yo veo eso, ay padre, dice: echo más agua bendita del nombre, y se va viniendo. Y cuando ya estaba cerquita, le dice con voz masculina: ¿dónde se ha visto que un lacayo despida a su ministro?
Él nos dijo esas palabras, están grabadas. Dijo, eso lo escuché, y acto seguido empieza a vomitarlo. Cuando él quiso regresar para escaparse de la jaula, oyó el sonido metálico del candado que se ajustó, ¡plá!, y quedó encerrado con la loca ya, hermano, en esa jaula. Él dice, mire, toda mi sotana, todo era una cosa inmunda. Dice, perdóneme, pero aquello es lo más étido que yo jamás haya. Yo vomitaba también con la loca de la inmundicia que me tiró ahí. Al rato vino el hombre y le dijo, pero ¿cómo no era que tal? Sáqueme de aquí, sáqueme. Con manguera lo lavaron así, hermano, de pie abajo, con todo y sotana. Él dice, yo ahí descubrí que la autoridad no es el conocimiento, está en la vida espiritual. Aplauda, demos un aplauso al Señor en esta noche, en esta mañana. Sigamos viendo la condición para poder restaurar a otro. Vamos a la lección, por favor. Gloria al nombre del Señor. Amén. Ahí está pues esa condición. Deben salir a ayudar a otros, está allí. Debe salir de su condición, oiga, y como niños. Aleluya. Vamos a ver el texto que está en 1 de Pedro 2, 1 y 2. Para que completemos la frase. Desechando pues toda ¿qué? Malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Este tipo de pecados se dan a veces en las iglesias. La envidia y la malicia, como no es tan visible como un adulterio, como un crimen, algunos creen que estos pecaditos son veniales. Es un lenguaje católico, pecado venial y pecado mortal. Bíblicamente no existen esas categorías. Aquí está, dice, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Versículo 2, aleluya. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué? Al crecer, al uno tener fuerzas espirituales que puede ayudar a otros. Mire, aquí nos está recomendando cómo ayudar a otros y cómo estar primero nosotros. Amén. Por eso recomiendan a las mamás nutrirse adecuadamente cuando están en la etapa de lactancia, para que el niño se nutra. Una mamá desnutrida, enferma, no le aporta nutrientes a su bebé a través de la leche materna. De acuerdo a la salud de ella, será la salud del bebé. Y no solo cuando nace, desde antes, en todo el ciclo de gestación. Alabado sea el Señor. Amén. A avanzar un poquitito más. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Amén. Según Romanos 15, del 1 al 2 y 1 Corintios 8, 9, dice, así que los que somos, ¿cómo? ¿Cómo? Por eso pregunté iniciando la lección que quién de ustedes se considera fuerte, que algunos como que si no estamos fuertes, entonces ¿qué somos? ¿Cuánto tiempo? Como dijo aquel cobarde, dijo el pastor, es que ore por mí porque es que uno a medianada está cayendo. Le dije, no, usted hermano, así no llega usted a ninguna parte. ¿Quién dijo que la vida cristiana se vive así? A cada rato una reconciliación. Los que somos espirituales debemos soportar esto, las flaquezas de los otros, de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. Soportar no es alcahuetear. ¿Sí me hago entender? Soportar es entender al otro y decir, el diablo lo está llevando a usted de rastre, hermano. ¿Amén? Venga y oramos a Dios y por favor levántese. Ahora, escuchen acá. Cuando a usted le confiesen un pecado y usted entienda que es grave, hay que saberlo manejar. Amén. Una mujer llorando me dijo, pastor, yo he caído en pecado, pero mi esposo no lo puede saber porque yo soy muerta. ¿Qué creen ustedes que uno de pastor puede hacer? Yo no puedo poner el micrófono aquí. A ver, confiesa, a ver, ¿con quién? ¿A dónde fueron? No, ¿cómo se le ocurre? ¿No? Que el marido estaba ahí. Adorado el nombre del Señor. Sí. Eso sí que es difícil. Porque, hermano, es así. Otro dijo, hermano, si mi esposa llega a enterar, yo sé que mi hogar se fracasa. Yo la conozco. Es una mujer fiel. En una ciudad de la costa, una mujer le daba puños en la plataforma, en un coliseo. Yo enseñé esa noche un tema que lo tengo ahí guardado. No cometerás adulterio. Ese mensaje me ha permitido Dios traer muchos adúlteros a los pies de Jesús. Las consecuencias psicológicas, emocionales, espirituales, hasta económicas. Porque una adúltera cobra, ¿sí? Y esa mujer, se fue todo el mundo y ella lloraba y le daba ahí al puño. Una mujer joven de unos 30 años. Entonces yo vengo a orar, ya había terminado el culto, y ella me dice, pastor,
yo no puedo despegarme de aquí, yo me voy a morir. Porque mi esposo es un cristiano fiel y trabaja con una multinacional y viaja mucho fuera del país. Y en un viaje el diablo me ha ganado 2 veces. Y cuando él habla, cuando se usaba mucho Sky, esa plataforma, amén, para comunicarse. Y cuando él por la computadora le dice a los hijos, cuiden a su mamá, usted tiene la mejor mamá del mundo, su madre es una santa, vayan con ella al culto, a la iglesia, por favor. Dice, yo siento puñaladas casi físicas en mi corazón. ¿Qué tengo que hacer? Le dije, confesar ese pecado. Aquí lo dice, no puedo, ¿cómo quiere que desbarate el hogar? Llamé al pastor y le dije, ayuden a esta mujer. Me contaron que se superó de eso, pero él todavía no lo sabe. Que ni lo sepa. Alabado el nombre del Señor. Miren, ¿por qué les cuento el santo, pero no el milagro, pero no el santo? Porque eso puede pasar en cualquier otra parte. Hay gente que pasa años agazapados en una congregación. Perdonen el vocablo, hermanos de internet. Agazapados aquí en nuestra cultura, es coyoitos ahí. Por eso cuando ustedes oigan agazapada, es una que, ay, que no parte un plato. Esas, o esos. Amén. Entonces tenemos no agradarnos. Veamos el otro texto, por favor. Gloria al Señor. Dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? Para edificación. A veces por la amistad que se da entre ustedes. Escuchen que en toda iglesia las edades se buscan. Los viejos la vamos bien con los mayores, los niños con los niños, los jóvenes con los jóvenes. En ese ámbito puede darse en un momento dado una comunicación. O usted con un amigo o amiga que ha tenido cercanía, empieza a ver de pronto que decae su semblante como Caín. Y de pronto viene la pregunta, ¿qué le pasa? No la veo como mal. Fulana, porque no le veo el gozo. Y de pronto esa puerta que se abre, ella le comunica. ¿Qué va a hacer con esa información? De acuerdo a la gravedad de ella, usted debe compartirla conmigo, con nosotros los pastores. O decirle, vaya, hable con el pastor para que se ore por usted. Sea bendito el Señor. Ayudar a levantar y no decirle, hermanita, ya usted está perdida eternamente, como dijo aquella campesina, ya torció. Nos guarde el Señor. No agradarnos a nosotros mismos, sino más bien ayudar a otros. ¿Tenemos algo adicional ahí en la lección? Claro que sí. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser esto. Vean esa palabra. ¿Cuál? ¿Para quiénes? Hay los débiles en la iglesia que tropiezan en cualquier cosita. Hay gente que tropieza hasta por un Alka-Seltzer que usted se tome. A mí me dijo un creyente que me vio en mi casa, estábamos ahí y yo eché un Alka-Seltzer para bajar una indigestión ácida, eso, y me dijo, ¿usted tomando Alka-Seltzer? ¿Usted es un siervo de Dios? Yo le dije, sí. ¿Por qué no ora? Le dije, no, es que ¿para qué pongo al Señor en problemas cuando yo con un Alka-Seltzer soluciono esto? Amén. Yo a un hombre que haga eso no lo escucho porque no tiene fe. Le dije, pues no me escuche entonces, pero yo tomo Alka-Seltzer. O sea, yo cuando tengo indigestión ácida. Mire que hay gente así. Ese mismo creyente me lo encontré allá en la frontera, en esa parte de San Antonio y toda esa área. Me lo encontré en disciplina y le dije, ¿qué le pasó? Dijo, el diablo usó a la mujer, hermano, y me tocó darle una tanda de plan. Amén. Y ahora el pastor me metió 1 año de disciplina. Yo le dije, ¿apenas 1 año? Le dije, pongamos en la balanza, ¿qué es más grave ante Dios? Tomarse un Alka-Seltzer. Yo tenía la espinita. Sí, yo tenía el tarugo todavía. Y como lo conocía, todavía vive, está viejito ya. Yo tenía aquí el tarugo y le dije, ¿qué es más grave ante Dios? ¿Tomarse un Alka-Seltzer para una indigestión estomacal o darle una tanda de plan a la mujer? Se agachó porque la lógica dice que es más grave lo otro. Mire usted que hay creyentes que cuelan el mosco. Ese no se lo pasan, pero el camello se lo pasan. Jesús corrigió eso. Que uno sea entendido en esto. La restauración es tarea de más de una persona. Según Mateo 18, 15 al 17, veamos ese. Por ejemplo, lo que dice, amén, Mateo, no, está en la inversa. Es Mateo 15, creo que es. Corrijan la cita, por favor, allá y el sistema la va a poner de nuevo. Miren ustedes que hay casos de restauración que uno no basta. Hay que pedir la ayuda de otros. Amén. Veamos aquí. Aquí está, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, no dice vayan varios, ve, arranca con uno. Amén. El ofendido o el ofensor
el ofendido. Ve y reprende estando tú y él dos. Dos solamente, dos meros, dicen en México, amén. Estando tú y él, si te oyere, ¿qué pasa? Hasta ahí llegó el problema, aleluya. Hermano, perdóneme, yo no me acordaba de esa deuda, pero ya que tenga, hermano, se la pago, aleluya, Dios lo bendiga, hermano, muchas gracias. Hasta ahí llegó el mal. Pero si ese reincide, ese pecador no corrige, ¿qué pasa? Si no te oyere, versículo 16, alabe al Señor otra vez. Si no te oyere, porque ya ese primer paso no dio resultado, entonces hay este espiritual que es el que toma la iniciativa. Aquí el que está llamando a otro es la víctima, no el victimario. Porque oiga bien, el victimario son personas que se recrean amargándole el rato a uno. Hay gente que le hace la vida cuadrito, a usted ningún vestido que se ponga le cae bien. Hay gente en la iglesia que está siempre juzgando, esos zapatos no le salen con esa camisa, hermano. Amén. Y hay gente que critica cualquier cosa. Usted le vende una papa y le encuentra algún defecto. Amén. Esto le faltó sal, esto no sabe. Y hay gente, cuando llega a la iglesia, corrijamos eso. Amén. En el nombre de Jesús, para poder ayudar. Este hermano entonces insiste y da el segundo paso, que es tomar aún contigo a uno o dos. ¿Cuántos van ya en esa reunión? Van mínimo 3 o 4. Y cuando ya entran 3 o 4 en un problema, ya el problema se agranda. Porque son más. Mire usted. Entonces, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. El creyente da ese paso y el carnal, el débil, no quiere, sigue amargado. No se les olvide, hemos tratado en esto, este tema se llama los unos a los otros. Déjenme ver cuántos tenemos ahora ya conectados para saludarlos también. Mire, ya hay 240 hermanos en una plataforma, 105 en la otra. Tenemos entonces 300 y tanto. Miren lo interesante que es este tema, porque esto lo hemos pasado y lo pasará toda congregación, hermano. Ninguna congregación está blindada para que dentro de ella no entre el vivaracho, el que le cuenta a uno una película, que usted lo hubiera de estar entrenados. Quiero hablar con el pastor, es que quiero hablar con el pastor. Y allí uno me robó 20,000 pesos, me hizo el viaje por 50, recién llegué aquí. Porque la piecita, hermano, y qué tal, y que hablan con un lenguaje así. Y entonces, creo que fue el hermano Sergio, que me hizo señas, pero me hizo señas tarde. Me avisó, yo estaba ahí. Y me dijo, no le dé, cuando dije, ya le di, hermano. Ay, pastor, los perdió. No, él dijo que el lunes me los trae. Amén. Todavía no ha llegado ese lunes ni esa persona. ¿Cómo evitar que se meta por una puerta tan grande, esto que tiene 5 puertas, uno de esos vivarachos? Que esos se vuelven víctimas así. Esa gente llega a la iglesia. Otros llegan porque les gustó una hermana de la iglesia. Otros porque quiere hacer negocios con alguno que tiene una moto y como es evangélico la vende bien barata. Porque algunos creen que nosotros somos unos aporreados del ventarrón. Amén. Que estamos regalando las cosas. No, uno también tiene sentido común. Gloria al nombre del Señor. Todo eso pasa, hermano. Eso suele pasar. O uno en Saravena lo corregí porque al recién llegado ahí, de aquí de Curití, Santander, allá hay muchos santanderianos. Yo por eso me identifico bien con esta cultura, porque ellos fueron los que colonizaron esas tierras y trajeron prosperidad. Gente de Barranca, de San Vicente, de toda esta parte. Uno hizo decisión de fe y a los 15 días me dijo una joven, me dijo, pastor, ese señor es muy cansón y me estaba amargando el rato y que proponiéndome noviazgo y qué tal, y apenas llega a la iglesia. Entonces ahí mismo yo la amonesto porque esa es mi función. Miren, la hermana dice que esto es lo otro. ¿Y usted por qué? Dijo, pues yo sí vine. ¿Qué vino usted a la iglesia? Dijo, me gusta la religión, pero es que también me gusta la hermanita. Mire, hay unos que son descarados y cínicos. Alabado sea el Señor. Y yo le dije, ¿usted vino a buscar mujer? ¿Sabe qué me dijo en su lenguaje típico? Abro comillas. Dijo, pues que para uno vivir por ahí solo con un coche. Amén. Sí, es un lenguaje muy típico de ellos. Por supuesto lo corregí y no volvió. Hay gente que la vamos a perder así porque usted cree que pasan aquí y vienen con otras cosas en el corazón. Hay gente que se ha metido a una iglesia y se meten en los baños y se quedan por allí. Son ladrones de profesión y de oficio.
Qué cosa tan terrible. Hay que bregar con ellos, claro. Si no, si a ese creyente carnal, oiga, esos cuatro que ya lo amonestan, esos tres, perdón, el que lo llamó primero y los dos testigos, tampoco dio resultado esa reunión. Miren la última, versículo 17. Si no los oyere, ya no a uno, a ellos. ¿Qué es lo que hacen los dos testigos? Hermano, arreglen esto. Mire que no está bien esa enemistad, hermano. Amén, mire que Cristo murió por nosotros. Pues sálvense ustedes, porque hay gente agresiva. Uy, hermano, que eso se le pone esta vena aquí la orden y así le salta. Y se ponen rojos. Yo los he tenido de frente y digo, cúbreme sangre de Cristo. Porque sí, se vuelven agresivos. Hay gente que se ha agredido frente a nosotros, hermano. Y uno tiene que como árbitro de boxeo meterse por el medio. Adorados el Señor. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Ahora toda la iglesia tiene que manejar el caso. Y si no oyere a la iglesia, se dan 3 pasos. Uno solo. Luego 2 o 3. Amén. Es el segundo. ¿Es el segundo? Sí. Amén. El segundo paso. Primero él, los 2 solos. Luego los 2 o 3. Y luego se le dice, oiga bien, a toda la iglesia. Y la iglesia, hermano, por favor. Amén. Corrija esto. Si no los oyere aún a la iglesia, no hay nada que hacer. Ese hiede ya, porque es de 4 días, como dijeron de Lázaro. Ya está perdido. Tenle por gentil, o sea, no es cristiano. Pero uno hace el esfuerzo. La mayoría, el 90% de casos que se manejan, la gente se restaura. Alabado el nombre del Señor. Terminemos entonces. Amén, vamos a dejar hasta ahí la lección, a ver cuándo la podemos continuar. Adorado sea el Señor. ¿Cuál fue el pecado que cometió, por ejemplo? Esto es largo, lo vamos a estudiar en la próxima lección. Según lo 1 Corintios capítulo 5 y capítulo 6, se bregó dentro de la iglesia con problemas de índole moral. Pero eso será motivo del otro estudio. Amén, para ver cómo en un momento dado, y ¿sabe por qué se los digo, hermanos que están en internet, que nos apoyan, y ustedes también? Porque yo salgo mucho y hay casos, yo no puedo ser el pastor 100%, 24/7, que sería lo ideal. A mí me encanta el pastoreo y me gusta visitar, estar en los hogares, tomarme un café, una limonada, amén, sentarme allá en un butaco por allá en la finca, irme a comer unas guayabas por allá, ayudar a pelar un pollo si es que hay que pelar, todo eso, pero no me queda el tiempo. Entonces a veces el enemigo suele aprovechar esa pequeña desventaja para a veces desordenar una iglesia, pero no lo va a lograr entre nosotros, porque los que somos espirituales ayudamos a otros. Amén. Hay casos que los puede manejar un portero, que llegó una persona que quiere hablar conmigo para quitarme otros 20,000 pesos que ya estoy más afilado. Amén. Ya no me lo van a sacar tan fácil. Por eso las personas que vinieron aquí estos días, y oramos por ellos, porque vienen y le cuentan a uno una película, vienen desplazados de por allá, no sé de dónde, otros van para Chile y apenas tiene pasaje hasta Ecuador y necesita el día ir para abajo. Se aprenden, se especializan. Entonces ya los porteros ya lo analizan. ¿Qué quiere? Yo también puedo orar por usted, hermano. No, que es el pastor. Entonces ya intuye, dice, este ve, porque como lo ven con corbata y ven que coletamos ofrenda, dice, ese tiene, amén. Que me ayude. Uno se puso bravo. Y ustedes tienen de todo y uno no tiene nada. Le dije, pues conviértase y vuelva a ser pastor para que dentro de 30, 40 años Dios le dé algo. Alabado sea el Señor, etcétera. Entonces, iglesia, vamos a estar de pie en esta hora y dejamos pendiente esta lección para continuar. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? Escuchen la pregunta que les voy a hacer antes de orar. ¿Cuántos de ustedes han tenido la satisfacción, el gozo, la alegría de restaurar a alguien en una iglesia? Dios los bendiga, los felicito. Miren que no son tantos. Los que no han tenido esta experiencia, usted dígale, Señor, ayúdame hoy. Yo quiero restaurar a alguien. Yo quiero hacer primero esta oración y luego haré otra. Alabanzas al nombre del Señor. Primero esta, luego haré otra por aquellos que necesitan ser restaurados en este culto. Aquellos creyentes que son, como lo dice Pablo, carnales, que están niños en Cristo, que no han crecido, que ya debían tener, por la edad cronológica, ya debían tener estatura de creyentes maduros y sólidos y no han crecido. Dios quiere ayudarles para que usted ayude también a otros. Soberano Señor, muchas gracias por esta lección que tu palabra hoy nos ha dejado. Señor, te quiero presentar a mis hermanos con mucha gratitud
que se han dejado usar de tu parte para restaurar a tantas vidas que han caído en algunas de las faltas que tu palabra menciona y que se conocen. Señor, gracias por esa voz de apoyo, por esa exhortación sabia, por ese llamado de atención con temor, con amor y mansedumbre, como dice tu palabra. Señor, gracias por ellos. Oro también, Señor, por los restaurados, aquellos, Señor, que han permitido que la mano del hermano se tienda a su favor y se han tomado de ella para levantarse y continuar. Señor, pero mira también, Padre de la gloria, aleluya, los que nunca han tenido esta experiencia, jamás han tenido el gozo de ver a alguien que ellos ayudaron a restaurar y no han sentido esa sensación de alegría que viene cuando vemos a alguien que salió de su pecado, de su condición. Que todos tengamos esta experiencia, que esta iglesia se constituya, aleluya, el reparador de portillos, como dice tu palabra profética, y que hayan tantas vidas que ayudan, que contribuyen, que levantan al caído, al carnal, al débil, Señor, para que deje de serlo, para que crezca y madure y se reproduzca también, aleluya, la bendición a través de ellos en otros. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Otras veces he bajado aquí hasta este estrado inferior para orar por alguien aquí que me haya oído esta hora. Estoy seguro que allá